Hola, hola mis niños, el día de hoy vamos a trabajar en la clase de Ciencias Sociales y vamos a ver un tema de historia. El tema es la conquista. Recordemos que hemos venido, ¿verdad? Viendo todos estos temas del descubrimiento y luego hoy vamos a ver el tema de la conquista que tiene que ver mucho con nuestra historia. Vamos a decir que la conquista se da, ¿verdad?, en tres procesos que se desarrollaron en América, ¿verdad? Es el proceso de los españoles en América. Se da en tres. El primero es el descubrimiento, el segundo es la conquista y luego es la colonia. Entonces, todos estos procesos tienen relación uno con el otro. Por eso los puse los tres. Pero hoy en sí vamos a ver solo el tema la conquista. La colonia lo vamos a ver la próxima clase. Y el descubrimiento, pues ustedes ya tienen conocimiento, ¿verdad?, de esta historia, que sabemos que fueron aquellos viajes de exploración y de aventura que realizó Cristóbal Colón, que fueron 4 viajes, ¿verdad?, a nuestro territorio americano. También sabemos que su primer viaje lo realizó en 1492 y su cuarto y último viaje lo hizo en 1502. En este último viaje fue donde descubrió a Honduras. Luego él murió, ¿verdad? Y nunca supo de nuestro continente. Entonces, eso sucedió en el descubrimiento. Y eso, ¿verdad?, pasó a otro proceso que es la conquista. ¿Qué es la conquista? Vamos a ver. Se le denomina así al proceso histórico donde los españoles de forma pacífica o violenta dominaron a los indígenas, pero fue más violenta que pacífica. ¿Cuándo fue pacífica? Cuando los indígenas de forma voluntaria entregaban sus pertenencias a los españoles. ¿Cuándo fue violenta? ¿Verdad? Cuando los españoles, haciendo uso de sus armas y de sus fuerzas, despojaron a los indígenas de sus pertenencias, les quitaron todo, ¿verdad? Entonces, fue pacífica y violenta. Bien, de esa manera, ¿verdad?, dominaron a los indígenas. ¿Qué querían los españoles? Pues los españoles lo que querían era la explotación de los recursos, de esas riquezas que teníamos y tenemos todavía de los recursos naturales, ¿verdad? En cuanto a los minerales, cultivos y la población indígena, ¿verdad? ¿Qué minerales? Pues ellos se llevaron nuestro oro y plata de nuestro país. También los cultivos, ¿verdad?, que los sometían a los indígenas a trabajar para que cultivaran maíz, papa y ellos poderse llevar también esos cultivos. Y la población indígena, ¿verdad?, que fue sacrificada para que ellos, ¿verdad?, se llevaran todo esto. Toda la explotación de todos los recursos naturales, ¿verdad?, que eran los minerales, los cultivos y también la población indígena. Bien, la conquista se da en 3 factores. ¿Cuáles son estos 3 factores? Pues es el factor militar, el factor económico y el factor ideológico. Vamos a iniciar con el primero. ¿Qué se dio en el factor militar? Pues en el factor militar fue donde los españoles poseían una tecnología más avanzada, por lo que existía gran diferencia entre los armamentos de los indígenas. Combatían con armas de piedra, de madera, ¿verdad?, los indígenas, mientras que los españoles tenían armas de metal, usaban la pólvora y tenían caballos entrenados, donde ellos en sus caballos pues avanzaban, ¿verdad?, y mataban a los indígenas. Ellos utilizaban pues armas más tecnológicas, de pólvora, ¿verdad? Y los indígenas pues ellos luchaban, pero con armas de piedra, de madera. Entonces era muy difícil, ¿verdad? Los españoles tenían más ventaja que los indígenas. También tenemos el sector o el factor económico. Ese factor económico, una vez sometidos los indígenas, los españoles iniciaron la explotación de las riquezas, ¿verdad?, que ya las mencioné anteriormente, de los territorios conquistados. Saquearon las ciudades y obligaron a los indígenas a pagar tributos con el oro y con el trabajo forzado, lo que provocó muchas enfermedades y murieron muchos indígenas. En este factor económico, pues ahí murieron muchos, ¿verdad?, indígenas, porque eran sometidos a trabajos muy rigurosos, donde fueron sometidos ellos por los españoles y les dio enfermedades y murieron.
También el factor ideológico. El factor ideológico, los misioneros que venían con los conquistadores o con los españoles, se dedicaron a catequizar a los indígenas, ¿verdad? El catequismo, para cambiar sus creencias religiosas. Les impusieron la religión católica y el idioma español, ¿verdad? Entonces aquí dejaron de creer sus dioses. Recordemos que ellos creían en el dios del sol, en el dios del maíz. Pues ellos dejaron de creer en esos dioses y comenzaron a creer en un solo Dios. También tenemos el factor ideológico. El factor ideológico, los misioneros, ¿verdad? Ahí, pues donde empezaron, ¿verdad? Ellos a creer en un solo Dios. Entonces estos son los tres factores. El factor militar, el factor económico y el factor ideológico. Ahora bien, ¿quiénes fueron los conquistadores de Honduras, de nuestro país? Pues fue liderado por Gil González Dávila, Cristóbal de Olid y Pedro de Alvarado. Una pregunta bien interesante. ¿Siempre se ha llamado Honduras nuestro país? Pues déjenme decirle que no. Anteriormente fue conocida con el nombre de Guaymuras, ¿verdad? Nuestro país, pues al inicio, fue conocida con el nombre de Guaymuras. ¿Y cuándo termina la conquista? Pues se da con la muerte del Lempira. Aquí, ¿verdad? Es donde termina la conquista, donde nuestro gran héroe Lempira defendió, ¿verdad? Nuestra libertad de los pueblos y esas costumbres y tradiciones que tenían los indígenas. Entonces se da con la muerte de Lempira. ¿Pero quién asesinó a Lempira? El español Rodrigo de Ruiz, ¿verdad? Él mostró la cabeza de Lempira y escribió una carta donde había asesinado a un indígena lenca en Honduras. Ese era nuestro gran héroe Lempira, ¿verdad? Que hoy en día, pues, y en la actualidad y de generación en generación le hacemos tributo por esa valentía que tuvo nuestro gran héroe, el indio Lempira. Bien. Vienen las asignaciones. Pues en las asignaciones lo que me van a hacer es que van a responder a las siguientes interrogantes, ¿verdad? Las respuestas las van a sacar de la presentación. Y la próxima clase pues vamos a ver lo que es la colonia, el otro proceso. Recordemos que son tres procesos que van ligados uno con otro. ¿Y cuáles son? El descubrimiento, la conquista, que fue el que vimos el día de hoy, y la colonia. Entonces recuerden hacer sus asignaciones, enviar sus evidencias con su foto, ¿verdad? De ustedes trabajando para poderles colocar ahí los puntos, ¿verdad? Acumulativos que ustedes día a día se ganan con sus asignaciones. Esto fue todo en la clase de Ciencias Sociales. Espero les haya gustado y recordemos, ¿verdad? Que tenemos una historia y que tenemos que aprenderla y conocerla.